Hablar de la historia del Rosario es hablar de su minería y de la gran época del auge del oro y de la plata. De esta época tan importante de nuestra historia, o de esta parte tan importante de la misma, debemos remitirnos a finales del siglo XIX, cuando los norteamericanos deciden invertir en la tanto famosa mina del descubrimiento, la mina del Tajo, como en la que ellos mismos descubrieron, Comstock, lo que actualmente es la laguna del Iguanero. Pero hablar de esta minería, hablar de las empresas mineras norteamericanas y de las grandes riquezas que éstas generaron, debemos de remitirnos sobre todo a una mujer cuya historia está ligada a esto. Una mujer de carne y hueso, rosarense, que dio origen a una leyenda. Esta señora fue Simona Martínez. Platicar de ella es hablar de una especie como de cuento, una historia con leyenda, y comenzamos hacia el año de 1871, cuando en las minas del Rosario eran trabajadas por el señor Louis Leonard Bradbury. Este norteamericano originario de Oakland, en California, tuvo noticias de las grandes riquezas generadas por parte de las minas del Rosario. Decidió pues invertir grandes cantidades en dólares para agilizar y aumentar el producto del oro y de la plata del Rosario, lo que le generó, claro, una fortuna inmensa. Él ya establecido en el Rosario, ya con su casa, ya trabajando y administrando las minas del Rosario, la parte que le correspondía a él, sobre todo las minas del Tajo, era soltero. Este personaje de origen norteamericano tuvo la particularidad de venir soltero al Rosario. Entonces, ya establecido, conoce a una rosarense que entra a trabajar a su casa. Era la sirvienta prácticamente, la que arreglaba los muebles, le hacía la comida, y este norteamericano poco a poco se fue enamorando de esta mujer. En aquella época, la señorita Simona Martínez, que debo de aclarar, era una mujer de origen humilde, de un origen muy muy humilde, pero con las características de las mujeres de Sinaloa. Una mujer de una gran belleza, de ojos claros, de tez moreno clara, en fin, una mujer con todas las características de las mujeres hermosas de Sinaloa. En el año de 1872, formalmente contrae matrimonio con el norteamericano. Un matrimonio que habrá de durar 20 años, que habrá de dar 5 hijos, pero sobre todo que convierte a estas mujeres de orígenes humildes en una mujer de visión empresarial. De la noche a la mañana, después de haber sido una de las mujeres más humildes del antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, de aquella antigua prefectura porfirista, a convertirse en una de las mujeres más ricas, no únicamente de Sinaloa, sino del sur de Estados Unidos, de California. Este matrimonio fue un matrimonio fructífero, positivo para la historia del Rosario sobre todo. ¿Por qué digo positivo? En la época en que ella estuvo con su esposo encabezando toda esta enorme empresa minera, una de las de mayor prestigio de todo el occidente de México, el Rosario se vio enormemente favorecido por las enormes cantidades de plata que eran extraídas de sus vetas, de oro y de plata, y que le dieron gran desarrollo al comercio, a la minería, a los diferentes ramos de aquella época. Simona Martínez, pues, dura 20 años como esposa del señor Bradbury y viene a considerarse como una de las mujeres más brillantes de la sociedad rosarense, de la sociedad mazatleca y de la sociedad angelina de Los Ángeles, en California. También puedo mencionar que gracias a ella, después de 1892, año en que fallece su esposo, el señor Bradbury, y que le deja una fortuna tras fallecer de cerca de $14 millones,
una inmensa fortuna que la habrá de convertir en una de las mujeres con mayores posibilidades económicas del noroeste del país para invertir. Y bien es cierto, toda esta gran fortuna que hereda de su esposo y las grandes cantidades de oro y plata que son extraídas durante la administración que ella encabezó de las minas del Tajo, hacer grandes inversiones. Por ejemplo, en las minas de Bolaños en Jalisco. La compañía minera de Bolaños es adquirida por ella. Ella invierte cientos de miles de pesos y de dólares para volver a poner en camino y en funcionamiento las minas de Bolaños en Jalisco. Mazatlán. En Mazatlán ella dirige una serie de inversiones, ella y posteriormente su hijo, el señor Luis Bradbury Jr., que impulsarán una de las empresas pues prácticamente fundamental o vital para la historia de Mazatlán, que es la hotelería. El hotel, que podríamos decir con las características modernas para los visitantes, para el turismo, es el Hotel Belmar. El Hotel Belmar se funda en la fortuna que hereda y hace acrecentar la señora Simona Martínez. No únicamente Mazatlán, no únicamente las minas de Bolaños, no únicamente el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario y su comercio se ven beneficiados por esta visión comercial, mercantil, inversionista de Simona Martínez y de sus hijos, sino también Los Ángeles, en California. Allá ella construye, con la inversión de su esposo, con la inversión de las minas del Tajo, de la Plata y del Oro del Rosario, 2 edificios. El Tajo Building, que en el paso del tiempo, en la historia de la arquitectura de Los Ángeles se perdió, y el Bradbury Building. Aquí debemos de dar vital importancia a la historia y a los beneficios económicos que tuvo las minas de oro y plata del Rosario en otros países. Estoy hablando de manera particular del Bradbury Building, el edificio Bradbury, que está en el centro histórico de la ciudad de Los Ángeles. Actualmente, los historiadores de esa ciudad lo consideran el edificio más emblemático y más histórico de la ciudad de Los Ángeles. En ese edificio se han filmado películas muy importantes de Hollywood, como Blade Runner, Chinatown, series de televisión que en la actualidad todavía son muy importantes y muy conocidas. En fin, este edificio de características señoriales, cuyo interior es un edificio hermosísimo, prácticamente francés por dentro, se construyó gracias a las inversiones que de alguna u otra manera impulsó Simona Martínez y sus herederos. Tras estas circunstancias, dada la importancia económica de esta señora, dadas las inversiones que hicieron impulsar la economía de Los Ángeles, hay una parte en los suburbios de Los Ángeles en donde se funda Bradbury City, ciudad Bradbury. Esta construcción, esta inversión se da gracias también a la señora Simona Martínez y sus herederos. Pero en el fondo, insisto, a esta visión que tenía esta rosarense de los negocios. No fue una mujer que hereda una fortuna y que simplemente se dedicó a gastarla. No, fue todo lo contrario, la fue acrecentando. A tal punto llegó su importancia dentro de la sociedad angelina, en la sociedad de Sinaloa, en la sociedad rosarense, que cuando ella muere en la ciudad de Los Ángeles, en agosto del año de 1901, decía el periódico local de Los Ángeles, que acaba de fallecer una mujer de visión, una mujer visionaria, Simona Martínez. Y dice el periódico, The Cinderella of Rosario, la Cenicienta del Rosario. Es decir, podemos decir que la Cenicienta no es un personaje de Walt Disney, no dio origen únicamente, no podemos hablar únicamente de un personaje de historieta o de un cuento de leyendas, sino una mujer de carne y hueso que dio origen a esa leyenda y era del Rosario, de la tierra de Lola Beltrán,
de la tierra de los orígenes de Pedro Infante. Simona Martínez, La Cenicienta del Rosario.